El Museo de Bellas Artes de Valencia ha abierto una nueva instalación de su exposición permanente que, a partir de 125 cuadros y 13 esculturas de fondos propios, permite contemplar la posición de Joaquín Sorolla dentro de su contexto. Y lo hemos tildado todo ello como el inicio de la pintura moderna en España, porque moderno, en tiempo de Sorolla, significaba pintar al aire libre. Sorolla introduce el valor de analizar, de plasmar la vida cotidiana. Y esa es una de las principales aportaciones. Desde este martes se podrá visitar la muestra al inicio de la pintura moderna en España, Sorolla y su tiempo, a través de un relato de carácter cronológico y diacrónico que pone en relación las obras del afamado pintor con las de sus maestros, discípulos y compañeros. La exposición, como ustedes bien saben, no es colgar piezas en una pared, eso es decoración. Lo que hacemos es un relato para que el espectador pueda comprender qué significa la obra de Joaquín Sorolla, y no concluye allí nuestra propuesta expositiva, sino que hemos ampliado a el grado de influencias, a sus discípulos más directos. Esta disposición se reordenará en 2020 en el marco del nuevo plan museográfico en el que trabaja la Pinacoteca. Según han explicado, en esta hoja de ruta se volverán a mostrar los fondos del museo, pero con otro discurso muy cronológico e integrador de las diferentes escuelas artísticas.